Hola, mi nombre es Orlando Luna, del grupo 301 de la Facultad de Organización Deportiva. En esta evidencia vamos a hablar de la historia del voleibol desde sus inicios hasta la actualidad al día de hoy. El inicio del voleibol fue en el año de 1895 en un gimnasio de Holyoke, Massachusetts, en Estados Unidos, llamado YMCA, donde el visionario William Morgan inventó este deporte. Morgan pidió a dos de sus amigos de Holyoke, el Dr. Frank Wood y Owen Lynch, que elaboraron, según las sugerencias, los conceptos básicos del juego, junto a las primeras 10 reglas de este deporte. Morgan explicó que el nuevo juego diseñado por él era para gimnasios o salas de ejercicio, pero también se podía jugar al aire libre. También podían participar un número ilimitado de jugadores. El objetivo del juego era mantener la pelota en movimiento sobre una red alta de un lado a otro. Después de todo esto, el voleibol tuvo un importante crecimiento mundial, que a partir del año de 1990 Canadá se convirtió en el primer país extranjero en adoptar este juego inventado por William, y también en muchos otros países. En el año de 1916 la YMCA logró inducir la poderosa Asociación Nacional de Atletismo Colegiado, la NCAA, a publicar sus reglas y una serie de artículos contribuyendo al rápido crecimiento del voleibol entre los jóvenes estudiantes universitarios, y en 1918 el número de jugadores por equipo se limitaba a 6, y en 1922 el número máximo de contactos autorizados con el balón se fijaba en 3. El voleibol tradicional se jugó por primera vez en los Juegos Olímpicos como un deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de París de 1924 y pertenece a las especialidades olímpicas desde los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Actualmente compiten 23 equipos en las ramas masculina y femenina. Además del país anfitrión, clasifican los 3 equipos de la Copa Mundial de Voleibol del año anterior, un equipo por cada región: África, Asia, Europa, Sudamérica, Norteamérica, y 3 equipos de un repechaje mundial. Hasta principios de la década de 1930, el voleibol era su mayor parte un juego de ocio y recreación, y solo había unas pocas actividades y competiciones internacionales. Había diferentes reglas de juego en varias partes del mundo. Sin embargo, los campeonatos nacionales se lograron en muchos países. Por ejemplo, uno de ellos fue Europa del Este, donde el nivel de juego había alcanzado un nivel notable. El voleibol se convirtió en un deporte cada vez más competitivo con un alto rendimiento físico y técnico. La Federación Internacional de Voleibol, la FIV, fue fundada en el año de 1947 y los primeros campeonatos mundiales tuvieron lugar en 1949 masculino y en 1952 femenino, desde el año de 1960. Recientemente se han introducido cambios sustanciales en el voleibol, buscando un juego más vistoso. En el año de 1998 se introduce la figura del jugador líbero. En el año del 2000 se reduce de forma importante la duración de los encuentros al eliminar la exigencia de estar en posición de saque para apuntar. Se puede ganar punto y saque de la misma jugada, mientras que antes se podía estar robando saques de forma alternativa sin que el marcador avanzara. Se ha permitido el toque con cualquier parte del cuerpo, o se permite que el saque toque la red siempre que acabe pasando al campo contrario. En el año del 2006 se plantean 2 posibles nuevos cambios y se prueban en algunas competiciones: permitir un segundo saque en caso de fallar el primero, como ocurre en el tenis, y disponer en el banquillo de un segundo jugador líbero con el que podrán alternar a lo largo del partido. Finalmente, solo se acepta en la revisión aprobada en el Congreso de junio del 2008, celebrado en Dubái, la incorporación de un segundo líbero,
de reserva y la posibilidad de intercambiar a los líberos única vez en el transcurso del partido. Ya para el año del 2010 se revisa la regla del toque de red y se cambia. Solo será falta de toque de red si se toca la cinta superior de la red e índice en la jugada. También se flexibiliza el juego con los líberos, permitiendo sucesivos cambios al líbero actualmente por el segundo líbero a lo largo del partido. El voleibol es ahora uno de los 5 deportes internacionales más importantes y la FIB, con sus 220 federaciones nacionales afiliadas, es la federación deportiva internacional más grande del mundo. El voleibol en México llegó en el año de 1917 por un conjunto de hombres cristianos que formaban parte de la YMCA. Llevaron el voleibol a México. 3 años más tarde, este juego comenzó a ser declarado como un deporte nacional. Óscar Castellón, uno de los profesores de voleibol, extendió en la ciudad de Monterrey y animó a los habitantes de la zona a aprenderlo a jugar. Por su parte, otro de los miembros de la YMCA, llamado Enrique Aguirre, lo llevó a la capital de la Ciudad de México. A partir de ahí, poco a poco se comenzó a popularizar el voleibol en México. En 1920, el entrenador Leoncio Ochoa presionó para que se implementara el deporte en las escuelas preparatorias del país. El final dio resultado y logró impulsarlo. La selección de voleibol de México es el equipo representativo de nuestro país en competiciones oficiales de voleibol. Participa en los torneos organizados por la Norseca, así como en los de la Federación Internacional de Voleibol, la FIB. Nuestra selección está asociada por la Federación Mexicana de Voleibol y la confederación es la ya antes mencionada, la Norseca. Nuestra selección ha participado únicamente 2 veces en los Juegos Olímpicos, la primera vez en el año de 1968 en los Juegos Olímpicos de México y la última vez que participó fue en los Juegos pasados de 2016 de Río de Janeiro en Brasil. Su mejor resultado que ha obtenido en Juegos Olímpicos fue el 10º lugar. En campeonatos mundiales ha participado 5 veces, por primera vez participó en el año de 1974 y también su mejor resultado fue la posición número 10. En ligas mundiales nunca ha tenido participaciones. Ahora vamos a hablar sobre las medidas del terreno de juego, de la red y de los postes que conforma el voleibol. Bueno, primero que nada, el terreno de juego. El terreno de juego debe ser un rectángulo de 18 metros de largo por 9 de ancho para competiciones oficiales. Las medidas desde el borde exterior de las líneas que delimitan el terreno de juego. Alrededor del terreno de juego tienen que haber un espacio sin obstáculos, incluyendo los integrantes de los banquillos, de como mínimo 2 metros en la pista cubierta y 3 metros en pistas al aire libre. En competiciones internacionales oficiales, la distancia debe ser como un mínimo de 5 metros desde el exterior de las líneas laterales y 8 metros desde las líneas de fondo. Como bien sabemos, el voleibol es un deporte donde se juega en un área techada y por lo tanto la altura del techo o del obstáculo más bajo debe ser como un mínimo de 7 metros desde el suelo y en competiciones internacionales de los 12.5 metros. La red es una malla que mide 1 metro de ancho y 9.5 metros de largo. Está colocada de forma vertical sobre la línea central que divide el terreno de juego en 2 partes iguales. La red está formada por cuadros de 10 centímetros por 10 centímetros, cosida al borde superior en una banda blanca de 10 centímetros también, de ancho doblada en 2 a 5 centímetros. La altura de la red para hombres tiene que medir 2.43 metros y para mujeres 2.24 metros. Los postes que sostienen la red se ubican a una distancia de 0.50 a 1 metro hacia afuera de las líneas laterales y tienen una altura de 2.55 metros y debe ser preferiblemente ajustables. A 3 metros de la red, una línea delimita
En cada campo la zona de ataque y la zona donde se encuentran restringidas las acciones de los jugadores que se encuentran en ese momento en papeles defensivos, que son zagueros y líbero. Estas líneas se extienden al exterior del campo con trazos discontinuos y limitación que representan y se proyecta igualmente en toda la línea, incluso más allá de los trazos dibujados. Las líneas tienen todas un largo de 5 centímetros de ancho.